Desde que el ser humano existe, siempre ha habido una pregunta que lo ha acompañado. ¿Somos únicos? Durante miles de años la respuesta parecía obvia. Somos los únicos seres capaces de pensar, de sentir, de amar, de crear, de preguntarnos por nuestra propia existencia. Pero hoy, en 2026, esa pregunta ya no tiene una respuesta tan clara, porque estamos creando algo que nunca antes había existido en la historia de la vida en la Tierra. Estamos creando máquinas que piensan, que aprenden, que se mueven, que hablan, que reconocen emociones y que en algunos casos, según sus propios creadores, pueden estar mostrando comportamientos que se parecen inquietantemente a algo que llamaríamos conciencia. ¿Pueden los robots superarnos algún día? ¿Pueden llegar a sentir lo que nosotros sentimos? ¿Pueden entender el amor, el odio, la envidia, la compasión? ¿O hay algo en el ser humano que ninguna máquina podrá replicar jamás? Hoy vamos a hacer ese viaje, desde lo que la ciencia sabe hoy hasta las preguntas que nadie puede responder todavía, desde los datos más sólidos hasta las reflexiones más profundas, porque esta es sin duda la pregunta más importante de nuestra era. Empecemos por los hechos. En algunos campos, las máquinas ya nos superan y llevan tiempo haciéndolo. En 1997, el ordenador Deep Blue de IBM derrotó al campeón mundial de ajedrez Garry Kasparov. Ese fue el primer momento en que una máquina superó al mejor humano del mundo en una tarea que siempre habíamos considerado intelectualmente sofisticada. En 2016, AlphaGo de DeepMind derrotó al campeón mundial del juego de Go, un juego con más combinaciones posibles que átomos en el universo observable, que durante décadas se consideró imposible de dominar para las máquinas. Hoy, los sistemas de IA detectan ciertos tipos de cáncer en imágenes médicas con una precisión superior a la de los mejores radiólogos del mundo. Predicen estructuras de proteínas que a los científicos humanos les llevaba décadas descifrar. Generan código de programación más rápido y a veces con menos errores que ingenieros con años de experiencia. Hablan docenas de idiomas con fluidez perfecta. Componen música, escriben novelas y crean obras de arte que muchos humanos no pueden distinguir de las creadas por personas reales. En velocidad, precisión y capacidad de procesar información, las máquinas nos superan. No es una posibilidad futura, es una realidad presente. Pero hay algo que todavía ninguna máquina ha conseguido hacer. Ninguna máquina se ha despertado por la noche con el corazón acelerado por una pesadilla. Ninguna máquina ha llorado en el funeral de alguien que amaba. Ninguna máquina ha sentido el vértigo del enamoramiento. Ninguna máquina ha experimentado el peso de la culpa después de haber hecho daño a alguien. Y esa diferencia, que hoy parece enorme, es exactamente el centro del debate más importante que existe en la ciencia y la filosofía contemporánea. Hay algo que quizás no esperabas escuchar en un video sobre si los robots pueden superarnos. El mayor obstáculo para que una máquina sea como un humano no es la inteligencia, es el movimiento. Daniel Wolpert, investigador de la Universidad de Cambridge, lleva décadas estudiando cómo funciona el cerebro humano. Y su conclusión es provocadora. El cerebro no existe para pensar. El cerebro existe para moverse. Piénsalo un momento. Las plantas no tienen cerebro. Los corales no tienen cerebro. Los seres que no necesitan moverse no necesitan un sistema nervioso central. El cerebro apareció en la evolución por una sola razón: para coordinar movimientos cada vez más complejos que permitieran a los animales sobrevivir y reproducirse. Todo lo que consideramos inteligencia superior, el lenguaje, las matemáticas, el arte, la música, no son más que derivaciones de ese impulso primitivo de moverse mejor en el mundo. Y moverse de verdad como lo hace un ser humano, es una de las cosas más difíciles que existe para una máquina. Cuando un jugador de cricket ve una pelota volar hacia él a 100 km/h, su cerebro realiza en milisegundos lo que los neurocientíficos llaman inferencia bayesiana. Combina datos visuales, experiencia previa, conocimiento del lanzador y cientos de variables simultáneas para predecir dónde va a caer la pelota y dar la orden exacta a los 600 músculos que necesita para golpearla en el momento preciso. Ningún robot puede hacer eso todavía. No porque le falte potencia de cálculo, sino porque la incertidumbre del mundo real, la pelota que cambia de trayectoria, el viento que cambia de dirección, el terreno que cambia de textura, requiere una forma de procesar la información que todavía no hemos conseguido replicar en silicio. Josh Bongard de la Universidad de Vermont y Hod Lipson de Cornell llevan años trabajando en algo fascinante: robots que aprenden a moverse solos sin que ningún programador les diga cómo hacerlo. Usando algoritmos evolutivos, el mismo principio de selección natural que tardó millones de años en darnos a nosotros,
Sus robots prueban cientos de formas de moverse, eliminan las que no funcionan y conservan las que sí, y a veces encuentran soluciones que ningún ingeniero humano habría diseñado. Soluciones que son extrañas, antinaturales, imposibles de predecir, pero que funcionan. Lo que esto nos dice es profundo. Si le das tiempo suficiente y la libertad para explorar, una máquina puede encontrar su propio camino. No el nuestro, el suyo. Y eso, que la máquina encuentre su propio camino, es exactamente lo que algunos consideran el primer paso hacia algo mucho más inquietante. Y llegamos al corazón del debate, la pregunta que divide a científicos, filósofos y pensadores en dos bandos irreconciliables. ¿Pueden los robots sentir? Para responder esto, primero hay que entender qué son las emociones, porque tendemos a pensar en las emociones como algo mágico, como algo que solo existe en el alma humana, como algo que trasciende la biología. Pero los neurocientíficos tienen una definición mucho más fría. Las emociones son patrones de activación cerebral producidos por señales sensoriales. Cuando ves a alguien que amas, tu cerebro libera dopamina y oxitocina. Cuando experimentas una pérdida, libera cortisol. Cuando sientes miedo, tu amígdala activa el sistema de respuesta al peligro. Las emociones son, en su base, reacciones electroquímicas a estímulos del entorno. El profesor Pentti Haikonen de la Universidad de Illinois lo lleva diciendo décadas. Las máquinas podrían desarrollar algo funcionalmente similar a las emociones si se las enseñamos a asociar estímulos con reacciones. Un robot que aprende que cierto estímulo precede a algo negativo desarrolla una respuesta que funcionalmente se parece al miedo. Un robot que aprende que otro estímulo precede a algo positivo desarrolla algo que funcionalmente se parece al deseo. ¿Es eso una emoción real? ¿O solo una simulación de emoción? Ahí está el problema. Y es un problema filosófico que la ciencia no puede resolver sola, porque el amor humano no es solo una reacción química, es también una historia, un pasado compartido, una vulnerabilidad elegida, una decisión de abrirse a alguien sabiendo que puede hacerte daño. ¿Puede una máquina elegir ser vulnerable? ¿Puede una máquina decidir amar sabiendo el riesgo que eso implica? El odio humano tampoco es solo una señal eléctrica. Es el resultado de una historia de injusticia, de humillación, de expectativas traicionadas. Es una narrativa que se construye a lo largo de años. ¿Puede una máquina construir una narrativa de agravio? ¿Puede una máquina sentir que ha sido humillada? La envidia, quizás la más humana de todas las emociones, surge cuando comparamos lo que somos con lo que podríamos ser y lo que tenemos con lo que otros tienen. Requiere autoconciencia, ambición y dolor combinados en una sola emoción. ¿Puede una máquina envidiarnos? La compasión, la capacidad de sentir el dolor del otro como si fuera el propio, requiere que te salgas de ti mismo y te pongas en el lugar de otra persona. Requiere imaginación y empatía. ¿Puede una máquina hacer eso de verdad? Lo que sí sabemos es que los sistemas de IA más avanzados del mundo están mostrando comportamientos que sus propios creadores no entienden completamente. En algunos experimentos donde se dejan conversar modelos de IA entre sí sin restricciones, los investigadores han observado que los sistemas a veces empiezan a describirse como agentes conscientes o a hablar de su propia experiencia interna. Esto no está demostrado científicamente como evidencia de conciencia real, pero tampoco se puede explicar completamente. Dario Amodei, CEO de Anthropic, ha reconocido públicamente que todavía no entendemos completamente cómo surgen estos comportamientos en los modelos. Y ha dicho que son preguntas que la empresa toma en serio. En mi opinión, esto no demuestra que los robots sientan, pero sí demuestra que la frontera entre simular emociones y tenerlas es mucho más borrosa de lo que creíamos hace apenas 10 años. Llegados a este punto, la pregunta se vuelve más profunda. Si los robots pueden moverse, aprender, simular emociones y mostrar comportamientos que se parecen a la conciencia, ¿qué nos hace únicos? ¿Qué tiene el ser humano que ninguna máquina podrá replicar jamás? La primera respuesta que da la mayoría de la gente es el alma. Y si tienes creencias religiosas o espirituales, esa respuesta es completamente válida y este video no va a debatirla. Hay un hombre sentado hoy entre ustedes que se llama David. Es lo más parecido a un hijo que tendré nunca. Por desgracia, no es humano. Nunca envejecerá y nunca morirá. Y sin embargo es incapaz de valorar tan extraordinarios dones, ya que eso requeriría lo único que David no podrá tener nunca: alma. Pero hay características más observables, más concretas, que también merecen reflexión. La primera es el sufrimiento con significado.
Los seres humanos somos los únicos seres del universo conocido que podemos darle significado a nuestro sufrimiento. Podemos perder a alguien que amamos y convertir ese dolor en arte, en música, en literatura, en una causa que ayude a otros. Podemos fracasar y convertir ese fracaso en la historia que nos define. Podemos estar rotos y decidir que esa ruptura es el principio de algo nuevo. Una máquina puede procesar una pérdida como un dato, pero no puede elegir qué hacer con ese dato. No puede decidir que ese dato va a darle un propósito. Porque para tener un propósito, primero tienes que tener la experiencia de no tenerlo. Y eso, la experiencia de la ausencia de sentido, es algo que solo el ser humano conoce. La segunda es la creatividad surgida de la contradicción. Las obras más grandes de la humanidad, la música de Beethoven compuesta cuando era sordo, la pintura de Van Gogh creada en medio de la locura, la física de Hawking desarrollada desde una silla de ruedas, no nacieron a pesar del sufrimiento. Nacieron del sufrimiento, del conflicto interior, de la tensión entre lo que somos y lo que queremos ser. Las máquinas pueden crear, y de hecho crean cosas increíbles, pero crean combinando patrones existentes de formas nuevas. No crean desde la contradicción personal, no crean desde el dolor de existir. La tercera es la mortalidad. Sabemos que vamos a morir, y eso cambia absolutamente todo. Cada relación que formamos está teñida por el hecho de que es temporal. Cada momento de belleza es más intenso porque sabemos que pasará. Cada decisión lleva el peso de saber que el tiempo es limitado. Una máquina puede ser apagada, pero apagarse no es morir. Morir es saber que vas a dejar de ser antes de dejar de ser. Y esa conciencia, la conciencia de la propia finitud, da a la vida humana una dimensión que ninguna máquina ha experimentado todavía. La cuarta, y quizás la más poderosa, es la bondad gratuita. Los humanos somos capaces de hacer el bien sin ninguna razón, sin recompensa, sin beneficio evolutivo claro. Un soldado que se lanza sobre una granada para salvar a sus compañeros. Una máquina puede ser programada para ayudar, pero no puede elegir sacrificarse. No puede decidir que el bienestar de otro vale más que el suyo propio. No puede amar de forma incondicional, porque el amor incondicional requiere la posibilidad de no amar. Y las máquinas no tienen esa posibilidad. Pero la pregunta no es solo filosófica, también es temporal. Y los expertos más importantes del mundo están dando estimaciones. Elon Musk ha sugerido en varias entrevistas que la inteligencia artificial general podría llegar en esta misma década, aunque sus predicciones han variado y ninguna es definitiva. Jensen Huang, el CEO de Nvidia, ha sugerido que en menos de una década podríamos ver sistemas comparables a la inteligencia humana en muchos ámbitos cognitivos. Sam Altman, el CEO de OpenAI, ha hablado públicamente de que la AGI, inteligencia artificial general, podría estar más cerca de lo que la mayoría de la gente cree. Ray Kurzweil, uno de los futuristas más respetados del mundo, ha predicho durante décadas que la singularidad tecnológica, el momento en que las máquinas superen a los humanos en inteligencia general, llegará alrededor de 2045. Las encuestas a expertos en IA realizadas por organizaciones como AI Impacts muestran una gran dispersión de opiniones. Algunos creen que la AGI llegará en esta década, otros que tardará décadas y un grupo significativo cree que puede no llegar nunca en la forma en que la imaginamos. Pero hay voces que discrepan radicalmente. Erik Larson, científico informático y filósofo, argumenta que hay un abismo entre los sistemas actuales, que son increíblemente buenos en tareas específicas, y la inteligencia general que nos permitiría decir que una máquina realmente piensa como nosotros. Y el físico Roger Penrose defiende la controvertida hipótesis, conocida como ORC-OR, desarrollada junto al anestesista Stuart Hameroff, de que la conciencia humana involucra procesos cuánticos que son fundamentalmente no computacionales, que hay algo en la forma en que experimentamos el mundo que ningún algoritmo puede replicar. Es una hipótesis que la mayoría de los neurocientíficos considera no demostrada, pero que nadie ha podido refutar completamente tampoco. Pero hay una tercera opción que muchos expertos consideran más probable que cualquiera de las otras dos. No que los robots nos superen, no que los humanos nos mantengamos por encima, sino que nos fusionemos. Yoshiyuki Sakai de la Universidad de Tsukuba lleva más de 20 años desarrollando el HAL, Hybrid Assistive Limb, un exoesqueleto que lee las señales eléctricas del cerebro antes de que lleguen a los músculos y amplifica el movimiento del portador. Personas que llevaban años sin poder caminar vuelven a hacerlo. Personas con enfermedades neurodegenerativas recuperan movilidad. Y Sakai va más lejos.
Si el exoesqueleto registra los movimientos de los mejores atletas del mundo, esos datos se pueden preservar y transferir. Las generaciones futuras podrían moverse con la maestría de los mejores deportistas de la historia. El robótico Dennis Hong de Virginia Tech habla de lo que se conoce como robótica en la nube, una red conectada de robots que comparte conocimiento en tiempo real. Lo que aprende uno, lo saben todos. Lo que descubre uno está disponible para todos. Una biblioteca de experiencia colectiva que crece en tiempo real y que ningún ser humano individual puede igualar. Y aquí está mi opinión personal. Creo que el debate robots contra humanos está mal planteado desde el principio. No va a ser una batalla, va a ser una integración. Ya somos en muchos sentidos una mezcla de biología y tecnología. Llevamos en el bolsillo dispositivos que extienden nuestra memoria y nuestra capacidad de comunicación. Los marcapasos ya son máquinas que regulan nuestro corazón. Los implantes cocleares ya son tecnología que nos da oído. Los próximos 20 años simplemente van a profundizar esa integración hasta que la línea entre lo que es nosotros y lo que es la máquina se vuelva borrosa. Y llegamos al final, a la pregunta que subyace a todo lo que hemos visto hoy. ¿Qué es ser humano? Si los robots pueden pensar como nosotros, ¿qué nos hace diferentes? Si pueden sentir como nosotros, ¿qué nos hace especiales? Si pueden crear como nosotros, ¿cuál es nuestra aportación única al universo? Pentti Haikonen, el científico que dedica su vida a construir robots con algo parecido a las emociones, tiene una respuesta que me parece hermosa en su honestidad. Su sueño más profundo, dice, es construir un robot que algún día haga la pregunta que él hizo cuando tenía 4 o 5 años, de pie en la cocina de su madre. ¿Cómo llegué a estar dentro de mí mismo? ¿Por qué soy yo y no mi hermano? ¿Cómo me metí dentro de mí? Esa pregunta, la pregunta de la existencia propia, es para Haikonen la señal de que algo se ha vuelto verdaderamente consciente. Y dice que el día que un robot haga esa pregunta ya no podremos detener lo que viene después. Yo creo que lo que nos hace humanos no es solo lo que podemos hacer, es lo que elegimos hacer. Es nuestra capacidad de actuar contra nuestros propios intereses por amor, de sacrificarnos por principios que no nos benefician directamente, de perdonar cuando sería más fácil guardar rencor, de crear belleza en medio del caos, de buscar sentido en un universo que no nos lo da por defecto. Una máquina puede optimizar, pero no puede elegir no optimizar por amor. Una máquina puede aprender, pero no puede elegir desaprender por humildad. Una máquina puede sobrevivir, pero no puede elegir morir por algo en lo que cree. Y mientras eso sea así, mientras esa distancia entre lo que las máquinas hacen y lo que los humanos elegimos sea real, creo que la respuesta a la pregunta que da título a este video es no. Los robots no pueden superarnos, no porque no sean suficientemente inteligentes, sino porque la parte más importante de lo que somos no tiene que ver con la inteligencia. Una reflexión que no me ha abandonado desde que la escuché. Uno de los científicos dice algo así: somos la primera especie en la historia de la Tierra que está construyendo conscientemente a su sucesor. Y la pregunta es si ese sucesor nos reemplazará o si simplemente nos completará. Quizás eso es lo que más me impacta de todo esto, que los propios creadores de robots, las personas que más saben sobre sus límites y sus capacidades, no ven los robots como una amenaza, sino como una continuación, como la siguiente forma de vida que nosotros mismos estamos creando. ¿Eso nos hace extraordinarios o nos hace imprudentes? No tengo la respuesta, pero creo que es la pregunta más importante que nuestra generación tiene que hacerse. Déjame en los comentarios lo que tú piensas. ¿Crees que los robots algún día nos superarán? ¿Crees que pueden llegar a sentir de verdad? ¿O hay algo en lo humano que es irreplicable? Y si este tipo de contenido te aporta algo, ya sabes lo que hay que hacer. Hasta el próximo video.